Empecemos. Se trata de un problema de movimiento amortiguado en el que se brindan los datos de masa, alargamiento, que nos permitirá calcular el valor de la constante de elasticidad, fuerza amortiguadora y las condiciones iniciales de posición inicial y velocidad inicial, que permitirán reemplazar los valores de las constantes para plantear la ecuación del movimiento amortiguado. Para el primer enunciado, necesitamos calcular el discriminante de la ecuación auxiliar de la ecuación diferencial que describe el movimiento amortiguado. En el segundo enunciado, vamos a tener que analizar la posición inicial. Para el tercer enunciado se debe plantear la ecuación diferencial del modelo y para el último enunciado se debe resolver la ecuación auxiliar para plantear la solución. Vamos con la representación. Se menciona que el x de t es la posición del cuerpo en metros en cualquier instante t en segundos. Entonces vamos a definir nuestras variables. X de t va a representar el desplazamiento en metros de la posición de la masa con respecto al equilibrio en el tiempo t. El tiempo t va a ser transcurrido en segundos. Ahora contamos con los siguientes datos. Tenemos la masa igual a 2 kilogramos, el alargamiento igual a 2 metros, una fuerza amortiguadora numéricamente igual a 8 veces la velocidad instantánea. Ahora, debemos considerar que cuando el cuerpo se encuentra en equilibrio, se cumple lo siguiente, que la constante de elasticidad por el alargamiento va a ser igual a la masa por la gravedad. Esto es para mantener el equilibrio. De este modo se anulan ambas fuerzas. Entonces, considerando esta relación y considerando que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado, como dato del problema, podemos calcular la constante de elasticidad. Tenemos 2 kilogramos, que representan la masa, por la gravedad, va a ser igual a la constante de elasticidad, K, por 2 metros, que es el alargamiento. De este modo obtenemos que la constante de elasticidad es 10. Ahora, nos mencionan que inicialmente el cuerpo está en su posición de equilibrio. Esto quiere decir que la posición inicial del cuerpo va a ser 0, ya que la posición de equilibrio es la posición 0. Asimismo, nos mencionan que la velocidad inicial es de 4 metros por segundo hacia abajo. ¿Qué quiere decir hacia abajo? Vamos a estudiar un poco esto antes de poder determinarlo. Recordemos entonces que las condiciones iniciales de un movimiento amortiguado son las siguientes: la posición inicial y la velocidad inicial. Para la posición inicial tenemos que analizar que cuando la masa se contrae, este valor va a ser negativo en el caso de un movimiento amortiguado, va a ser menor a 0. Y cuando nos mencionan que esta masa, en lugar de contraerse, se expande, es decir, como que desciende un poco de la posición de equilibrio, va más abajo de la posición de equilibrio, entonces esta posición inicial va a ser positiva. Y si nos dicen que la posición inicial está en la posición de equilibrio, entonces nuestra posición inicial va a ser 0. No va a ser ni menor a 0 ni mayor a 0, sino igual a 0. Ahora, para el caso de la velocidad inicial, debemos considerar que si nos mencionan que esta velocidad va hacia arriba, nuestra velocidad va a ser negativa. Y si la velocidad va hacia abajo, esta va a ser positiva. Entonces, en nuestra situación, tenemos que la velocidad inicial es de 4 metros hacia abajo. Por lo tanto, debe ser positiva. Este modo que establecemos que nuestro x' de t es igual a 4 metros por segundo. Desarrollamos el cálculo y para esto tenemos los siguientes datos: un m igual a 2, beta igual a 8 y k igual a 10, por lo que la ecuación diferencial que describe el movimiento amortiguado, mx2' más beta x' más kx igual a 0, va a ser igual a x2' más 4x' más 5x igual a 0. ¿Por qué? Porque la ecuación previa a esta la hemos simplificado, hemos dividido ambos lados de la ecuación entre 2. Ahora, el desplazamiento y la velocidad inicial, recordamos, son x de 0 igual a 0 y x' de 0 igual a 4. La ecuación auxiliar para y es r al cuadrado más 4r más 5 igual a 0. Y el discriminante de esta ecuación auxiliar es
menos 4. Este menos 4 es menor a 0. ¿Pero qué nos indica esto? Bueno, esto nos indica el tipo de movimiento. Vamos a recordar un poco qué tenemos que analizar para descubrir qué tipo de movimiento amortiguado es el que estamos estudiando. El primer caso para un movimiento amortiguado es el sobreamortiguado, cuando nuestro discriminante resulta positivo, mayor a 0. En este caso, nuestras raíces de la ecuación auxiliar van a ser dos raíces reales y diferentes. La solución general de la ecuación diferencial va a ser la que podemos observar allí, un x de t igual a C1 por e a la R1 por t más un C2 por e a la R2 por t. Y el comportamiento de la gráfica, como podemos ver, es exponencial. En el siguiente caso tenemos un movimiento críticamente amortiguado, cuando nuestro discriminante es igual a 0, con dos raíces iguales. La solución general de la ecuación diferencial va a ser la que observamos allí y su comportamiento también es exponencial. Ahora tenemos el caso 3, subamortiguado, cuando el discriminante nos da un número negativo, es decir, menor a 0. En este caso tenemos dos raíces también, pero la raíz 1 y la raíz 2 van a ser dos imaginarias. Tenemos a más b por el término imaginario y una raíz 2 que va a ser a menos b por el término imaginario. La solución general de la ecuación diferencial va a ser la siguiente. ¿Y qué pasa? Que la gráfica de este tipo de movimiento es sinusoidal, como podemos observar allí en la imagen de rojo. En nuestro caso, como nos salió un discriminante negativo, identificamos que se trata de un movimiento subamortiguado. ¿Qué pasa con los movimientos subamortiguados? Sus raíces son términos imaginarios. Por lo tanto, la solución general de la ecuación va a tener una combinación de senos y cosenos. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero de esta diapositiva podemos rescatar también que las raíces de la ecuación auxiliar son menos 2 más i y menos 2 menos i. Entonces, ya que tenemos las raíces de la ecuación auxiliar, podemos plantear la solución general de la ecuación, que sería C1 por e a la menos 2t, siendo este menos 2 el primer término de la raíz, por el coseno de un t. Este 1 viene de la multiplicación del 1 por el término imaginario en la raíz también, más un C2 por e a la menos 2t por el seno de t. Ahora, algo que no nos permite expresar la ecuación del movimiento amortiguado todavía es este C1 y C2. Por lo tanto, vamos a calcular estos valores con las condiciones iniciales. Tenemos la posición inicial igual a 0 y la velocidad inicial igual a 4. Para la posición inicial vamos a reemplazar el x de t por un x de 0, dándole valores de 0 a los t de la ecuación. Entonces, de este modo obtenemos un x de 0 igual a C1. Si el x de 0 es igual a C1 y el x de 0 también es 0, podemos afirmar que nuestro C1 vale 0. Ahora vamos a calcular la primera derivada de nuestra solución general, de la ecuación de nuestra solución general, y tenemos lo siguiente. Esto va a representar el valor de la posición inicial si es que reemplazamos el t por 0. Al reemplazar el t por 0 obtenemos que el x' de 0 va a ser menos 2c1 más c2. Y utilizando la relación obtenida de que c1 es igual a 0, podemos decir que nuestro x' de 0 va a ser c2, es decir, que nuestro c2 va a valer 4. Por lo tanto, la ecuación de movimiento amortiguado es x de t igual a 4 por e a la menos 2t por el seno de t. Obtenemos esto tras reemplazar los valores de C1 y C2 en la solución general. Finalmente, vamos a obtener los siguientes resultados. Tenemos por un lado la ecuación auxiliar, el discriminante de la ecuación auxiliar que nos determinó el tipo de movimiento, que en este caso es subamortiguado. Tenemos el PBI de nuestro problema, el PBI que modela nuestro problema, y finalmente la ecuación del movimiento amortiguado. En el primer enunciado nos pedían, el sistema presenta un movimiento subamortiguado. Bueno, a partir
de la ecuación auxiliar y de su discriminante, podemos concluir que esta afirmación es verdadera. Como el discriminante de la ecuación auxiliar es negativo, el sistema presenta un movimiento subamortiguado. El siguiente enunciado establecía que inicialmente el cuerpo se encuentra al nivel de la posición de equilibrio. Este enunciado también es verdadero, pues el problema menciona que inicialmente el cuerpo está en su posición de equilibrio. Luego tenemos que la ecuación diferencial del modelado es x2' más 4x' más 5x igual a 0, y esto también es verdadero. Lo corroboramos al realizar los cálculos. La ecuación diferencial del modelado es, en un inicio, 2x2' más 8x' más 10x igual a 0, pero tras dividir ambos lados de la ecuación entre 2, se obtiene la ecuación allí presentada. Por último, tenemos el enunciado D, que sostiene que la solución del PBI que define el modelo es x de t igual a menos 4e a la menos 2t por el seno de t. Este enunciado es falso, ya que nuestra solución del PBI que define el modelo es x de t igual a 4e a la menos 2t por el seno de t, es decir, un valor positivo. Este error se pudo haber cometido si al momento de considerar la velocidad se tomó este valor como negativo en lugar de positivo. Y esto estaría erróneo, ya que la velocidad, en el caso de movimiento amortiguado, se tiene que considerar positiva si es que esta es impresa hacia abajo y negativa si es que esta es impresa hacia arriba.